Vamos a continuar esta tarde nuestro estudio de Romanos. La carta de Pablo a los romanos. Seguimos en el capítulo 2, hoy terminamos. Vamos a leer versículos 17 a 29. Romanos capítulo 2, versículos 17 a 29. Voy a leerlos, hermanos. Dice la palabra de Dios: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día, por este gran gozo que pudimos experimentar a lo largo de estas horas aquí, Señor, por la comunión, por poder ver lo que has hecho. Y te pedimos que nos continúes ayudando a enfocarnos en tu palabra, en lo que será predicado, Señor. Quita de nosotros cualquier distracción, cualquier pesadez, Señor, incluso el sueño, el calor, Señor, cualquier cosa. Quítala y ayúdanos a concentrarnos en lo que queda aquí en este culto y el resto de tu día. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Recordando solo un poquito el contexto donde nos quedamos, porque creo que es un poco complicado a veces seguir el hilo cuando vamos cada 15 días y a veces un poco más. La vez pasada vimos que nadie estaba exento del juicio de Dios, que todos están bajo condenación, ya sea por la revelación natural o también por la especial, por la palabra de Dios. Pero el punto era que nadie podía salvarse de la condenación si no tenían a Cristo. Es imposible. Y aquí en este pasaje podemos ver a Pablo enfocándose en que lo externo no es lo importante. Estuve pensando esta semana, lo comenté con Jason incluso, tal vez será bueno cambiar este pasaje porque es bastante de confrontación. Y pensaba, pues todos los hermanos van a estar tan gozosos en este espíritu de amor y de unión por los bautizos, por la presentación del bebé, por las membresías. Y después leyendo y estudiando el pasaje dije, sí es de mucha confrontación, pero creo que también en los tiempos de mayor gozo es donde tal vez nos hace más falta
eso. Que tal vez nos hace más falta recordar también el otro lado y no olvidarnos, porque estamos llenos de este gozo y extasiados por tanta bendición. Vivimos en un mundo que realmente se enfoca muchísimo en lo externo, muchísimo en lo superficial, muchísimo en lo que podemos ver. Se juzgan a las personas por cómo se visten, por cómo se comportan, por cuánto dinero tienen, por su clase social, incluso por lo que comen y cómo lo comen. ¿No? Decimos aquí en México, hasta lo que no te comes te hace daño. Y sí, la verdad es que nos fijamos demasiado en lo externo. Es algo social, es algo no solo de la cultura en México, sino creo que a nivel mundial. Nos enfocamos demasiado en lo que podemos ver, en lo que hay afuera. Pero Pablo en este pasaje es una fuerte exhortación a que no debemos centrarnos en las cosas externas si no ponemos atención al estado de nuestro corazón. No debemos enfocarnos en las cosas externas sin poner atención al estado de nuestro corazón. Y comienza con una confrontación. Lo primero que podemos ver es que nosotros no debemos centrarnos en lo externo, no debemos jactarnos de nuestra posición. Nosotros, el pueblo de Dios, nosotros los escogidos de Dios, no debemos centrarnos en lo externo. No debemos de jactarnos de la posición que tenemos. Y aquí lo explica, como no tenemos que tener falsas seguridades. No debe haber falsas seguridades en nosotros como cristianos, y aquí lo explica. Si me acompañan al versículo 17. Les dice: he aquí, tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Todo esto es cierto. Todo esto es cierto para un hijo de Dios. Tiene la ley, puede ser llamado, en este caso nosotros no judíos, sino cristianos. Tenemos toda ya la ley escrita. Está aquí. Somos llamados a ser luz del mundo, somos llamados a ser guía para los ciegos. Eso es una verdad. La Biblia nos lo dice. Llamados a instruir a los indoctos, que debemos estar listos para poner defensa de nuestra creencia a cualquiera que nos pregunte por ello. Y la Biblia sí es clara en cada una de esas áreas. Son cosas que sí tenemos. Son bendiciones que sí poseemos cada uno de los que estamos aquí. Pero el énfasis aquí es que mi seguridad no está en esas cosas. Y no debe convertirse en una jactancia. La idea aquí es que esta posición que ellos tenían como judíos y nosotros tenemos como cristianos, apartados, pueblo de Dios, adoptados, escogidos, no es algo para jactarnos, porque no es algo que ganamos. No hicimos nada, absolutamente nada. Ellos creían tener esa seguridad. Y hay algo aquí como un poco de jactancia en soy judío. Ustedes pueden leer en los evangelios, en otras cartas acerca de cómo se comportaban este tipo de personas, ¿no? Y la actitud no era de soy cristiano, gracias a Dios, y humildemente aquí estoy porque Él me salvó. La actitud era pecadores, pobres pecadores, yo tengo la ley, yo sí sé porque yo sí tengo una relación con Dios. Y se oye muy feo y se oye muy fuerte, y no lo diríamos así, no nos acercaríamos a, bueno, espero,
No nos acercaríamos a un incrédulo y lo haríamos sentir menos, porque nosotros sí tenemos una relación con Dios. Porque nosotros sí tenemos y entendemos la palabra de Dios. Tú no, hazte para allá. Esa era la actitud que tenían aquí. Y estaban confiando en lo externo, en lo físico, en lo que podían hacer. Creían que eran luz, que eran guías. Sí tenían la ley, pero estaba mal enfocado. El cristiano verdadero no piensa así. Sí son privilegios, sí son bendiciones que Dios les había dado, pero sin el estado correcto del corazón no servían de nada. Eran letras, eran palabras. Sin el estado correcto del corazón no servía de nada. Y también nosotros estamos expuestos hoy en día a esas falsas seguridades. Nos llamamos cristianos también. Tenemos ese nombre, tenemos ese sobrenombre de hijos de Dios. Tenemos toda la palabra, toda ya la revelación, lo que ellos no tenían en ese momento. Esos judíos todavía no tenían el canon completo. Nosotros lo tenemos aquí. Tenemos una iglesia local, incluso sana, donde nos enseñan la palabra de Dios correctamente. Y también decimos que somos diferentes, pero a veces se queda en el decimos que somos diferentes. Y eso es lo que Pablo quería cuidar tanto aquí. Debemos analizarnos en qué está nuestra confianza. En que estamos haciendo bien las cosas externamente, porque yo puedo venir aquí una vez a la semana y parecer muy bueno. Todos podemos hacer eso. Pero nuestra confianza no está ahí. No es lo externo, no es lo que yo pueda hacer, no es cuánto brilla aquí en la iglesia, no es qué tan bonito predique. Tenemos hermanos que lo hacen muy bien, pero no es eso no importa. Es el estado de tu corazón. La actitud de un verdadero cristiano, y eso como aplicación para todos nosotros, nunca es de jactancia, es de acción de gracias, es de humildad, porque sabemos que todo es la obra de Dios. ¿Qué hice yo? Calvino decía que Pablo estaba aquí escribiendo con cierto tono de burla, cierto tono de, ¿es en serio? Ustedes son los que dicen que tienen la luz y son los que dicen que guían al mundo, ¿es en serio? Pero no era para ridiculizarlos, claro que no. Era para hacerlos pensar en lo que seguían, porque continúa con su exhortación. Y lo siguiente que podemos ver es que, obviamente, entonces, debemos predicar con el ejemplo. Si continuamos, versículo 21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Entonces aquí está enlistando ciertas cosas, ciertos pecados, ciertas acciones negativas que eran comunes en ese tiempo. Porque Pablo no está solamente tirando palabras al azar, sino eran problemas que se podían ver. El hurto, el adulterio, todas esas cosas, ¿no? Y tal vez nosotros no estamos luchando en este momento y en nuestras vidas con exactamente los mismos pecados que se describen aquí. Pero cada quien puede llenar el espacio. Cada quien puede poner ahí las palabras que queden mejor para describir nuestras vidas. Podría ser, por ejemplo, tú que dices que no se ha de juzgar, juzgas. Tú que dices que no se ha de mentir, mientes. Tú que dices que hay que amar a tu hermano, no lo amas. Y podemos llenar y llenar y llenar los espacios como a cada quien nos acomode y como a cada quien
nos confronte, porque nosotros conocemos de qué patita cojeamos, decían por ahí, ¿verdad? Nosotros lo conocemos y Dios lo conoce mejor. No hay nadie que esté exento de esto. Y no está aquí buscando una perfección, no está aquí diciendo tienes que ser perfecto en cada una de estas áreas por el resto de tu vida, o si no, no eres cristiano. Eso sería ilógico, porque vemos en toda la Biblia que nos dice que estamos batallando, que estamos en la lucha, que es progresivo, que estamos siendo santificados. Sí. No habla aquí de que no podamos fallar. Claro, mañana puedo, después de haber predicado este mensaje, ir y mentir. No está bien para nada, no está justificado para nada, pero puedo caer en el pecado. La cosa aquí es, mi vida entera no se debe caracterizar por ello. No debe decir, Rubén es un mentiroso. El hermano es ladrón. Sí, ya han sabido. No. Ese es el punto aquí. No es de perfección. El punto es, estás hablando de esto, lo estás enseñando, dices que perteneces al pueblo de Dios y no lo estás haciendo, no estás predicando con el ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo estás haciendo? Dice el versículo 23, tú que te jactas de la ley, como vimos qué es lo que estaban haciendo. Yo soy parte del pueblo de Dios. Yo tengo aquí toda la ley escrita y es más, me la sé de memoria. No necesito leerla. Y por eso Pablo le dice, tú que te jactas de eso, tú que estás altivo, con infracción de la ley deshonras a Dios, de lo que te jactas es lo que estás deshonrando. Era ilógico, pero es lo que estaban haciendo y es lo que muchas veces hacemos nosotros también. Aquí no queda más que hacer un llamado al autoanálisis, a examinarnos, a pedir a Dios que nos examine, porque a veces es como, no, pues es que yo sí he de pecar, ¿no? Pero pues realmente soy bastante bueno. Ay, que mis hermanos se hagan bolas, ¿no? Ellos que sí. Esa no es la actitud. Dios, yo sé que fallo en todas estas cosas, pero no quiero. Ayúdame. Él no te va a negar su ayuda. Es una promesa. Dios no te va a negar su ayuda. Dios no va a rechazar al que acude a Él. Y Dios no va a desechar al que quiere seguir su voluntad. Te va a ayudar. Claro que te va a ayudar. Dios, tu Padre, va a estar ahí, a tu lado, todos los días, hasta el fin del mundo, como dice la Gran Comisión, ¿no? Y lo podemos aplicar a nuestra vida cristiana. Claro que va enfocado al servicio, pero es lo mismo. Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo, hasta que Él venga o moramos nosotros. Él va a estar ahí. Entonces todo esto, toda esta jactancia, todo esto que no se predicaba con el ejemplo, que no se hacía lo correcto, conducía a que el nombre de Dios fuera blasfemado. Y vemos en el versículo 24, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y ese por causa de vosotros nos debería hacer pensar, y en realidad no deberíamos estar cómodos cuando el nombre de Dios es blasfemado. Lo dice tan claramente, por causa de vosotros. Y dice al principio del versículo, como está escrito. Entonces, eso nos lleva a otra parte de la escritura. Si me acompañan, por favor. Isaías 52:5, que es la referencia a la que está referenciando aquí. Isaías 52:5. Dice la palabra de Dios: y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean
lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Este es otro pasaje, no vamos a estudiarlo a fondo obviamente, pero la idea aquí era de cuando el pueblo era capturado. Cuando el pueblo era capturado, cuando el pueblo era vencido, el pueblo de Israel, por naciones paganas. Cuando eran conquistados a causa de la desobediencia a Dios. Y estaban en cautiverio, estaban presos. En ese tiempo, cuando una nación perdía, cuando una nación era capturada, por consecuencias se decía que también su Dios había perdido. Se decía que su Dios también había sido derrotado y capturado porque no podía hacer nada. Porque no podía defenderlos, porque cayeron en batalla. Su Dios también perdió. Y qué blasfemia más grande que el Dios todopoderoso y el único Dios vivo y verdadero, que digan, perdió, cayó. No puede ayudar a su pueblo. Pablo está comparando aquí nuestro testimonio, nuestra manera de cómo nos comportamos hacia con el mundo, de cuando no predicamos con el ejemplo, de cuando somos jactanciosos, de cuando confiamos en lo exterior en vez de en lo interior. Así estamos dejando a Dios con el mundo. Y tal vez lo han escuchado, yo sí. ¿Y esos son los cristianos? ¿Así se comportan los que dicen que son hijos de Dios? Y nos duele, ¿no? Y hasta nos prende y queremos contestar, pero hasta cierto punto tienen razón. ¿Qué reflejamos nosotros para que nos digan eso? ¿Qué actitudes, qué comportamientos estamos reflejando para que nos digan, tú dices que eres cristiano? Ese testimonio es el que estamos dando al mundo. Y el pasaje abre que dice que somos luz y somos guía. ¿Somos? Pues muchas veces no. Y empiezo por mí. No somos luz, no somos lumbrera. A veces ni una vela a medio apagar. Y es tristísimo. Pero lo que más nos debería doler no es lo que nos ofendan a nosotros, no es lo que nos digan a nosotros, sino que el nombre de Dios está siendo blasfemado. Lo compara Pablo. Esas naciones casi como una burla lo decían. Su Dios no puede, ya los vencimos. No los pudo librar. Ese Dios no tiene poder. Y a lo mejor no nos lo dicen de exactamente la misma manera, pero esas, ¿y tú eres cristiano? Llevan exactamente la misma intención. Entonces, creo que no deberíamos estar cómodos como hijos de Dios, como cristianos, cuando el nombre de Dios es blasfemado así. Lo que tenemos en lo externo y lo que podemos hacer no nos ayuda, realmente es vano hasta cierto punto. Y se oye muy feo decir que la palabra de Dios es vana, pero no nos está ayudando de nada si no está en nuestro corazón. Son letras. Si no lo estamos practicando y si no nos está transformando, al fin y al cabo solo nos va a llevar, como vimos hace 15 días, a condenación, al juicio, del que nadie podrá escapar. Y Pablo continúa enfatizando en que lo exterior no importa, en que en lo exterior no debemos poner nuestra confianza, no es algo en lo que debamos descansar, no es algo donde nuestra seguridad debe estar. Y ahora también nos dice que nosotros no debemos confiar tampoco en los símbolos externos, ni nos deben dar seguridad. Nosotros no debemos
confiar en los símbolos externos ni nos deben dar seguridad. Y dice el versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces sabemos lo que era la circuncisión. Era un símbolo. Era algo que las personas que pertenecían al pueblo judío hacían como señal o símbolo de su pertenencia a esa etnia, a ese pueblo. Y en algunas ocasiones, obviamente también los hijos de Dios pues eran circuncidados. Lo que aquí está enfatizando Pablo es: la circuncisión no hace nada. Y esto fue una de las partes que cuando yo estaba pensando, voy a predicar esto, voy a predicar otra cosa, fue una de las partes que me dijo, esto es, y así viene la serie, y esto es lo que Dios quiere que escuchemos hoy. Y lo digo ¿por qué? Porque acabamos de ver los bautizos. Acabamos de gozarnos con nuestros hermanos. Y nos decía nuestro pastor, y recuerden ustedes cuando se bautizaron y ese gozo que tenían. Pero como dice Pablo aquí, la circuncisión, o cambiémoslo, el bautizo, sin el corazón no es nada. Y lo explica. Dice, si la circuncisión aprovecha solo si guardas la ley. Y es porque es un resultado. Guardar la ley es un resultado. No es una obra que nosotros hagamos para merecer la salvación, es un resultado. Entonces, si eres salvo, si Dios te apartó, te guardó, te salvó, te justificó y estás en su pueblo, puedes obedecer la ley. Y la circuncisión o el bautizo te aprovecha. Ese símbolo de lo que ocurrió, de tu pertenencia al pueblo de Dios, es de provecho. Pero ¿qué pasa en el caso contrario? Podías estar circuncidado o puedes estar bautizado y realmente no ser parte del pueblo de Dios. Y la circuncisión o el bautismo, ¿qué se vuelven sin la regeneración del corazón? Pues un mero símbolo. Podríamos llamarlo hasta una banalidad, porque es algo que se va a quedar aquí. Es algo que ocurrió en un momento, tanto la circuncisión como el bautismo. Y no me malinterpreten, no quiero quitarle el valor o despreciar, porque para nada es un símbolo precioso. Pero sin lo correcto en el interior de nuestro corazón, no es nada. Dice, aún el incircunciso, si guardare toda la ley perfectamente, podría juzgar, aún sin la circuncisión. Y lo podemos ver en nuestra actualidad, ¿no? Una persona puede ser cristiana, verdadero hijo de Dios, y tal vez muere sin que lo bauticen. ¿Y a dónde va? Al cielo. Al cielo, porque el bautizo no cambia nada. El bautizo es un símbolo de lo que ocurrió. O al revés, puede haber una persona que se bautizó y va al infierno. Es duro, pero los símbolos externos no nos garantizan absolutamente nada. La circuncisión o el bautizo, sin las realidades que representan,
es decir, la salvación, Cristo, no son nada. No nos sirven y no debemos descansar ni tener seguridad en ello. Entonces Pablo ya derrumbó todas estas falsas seguridades. Ya no están. No puedes confiar en que tienes la ley, no puedes confiar en que te llamas judío o cristiano ahora. No puedes confiar en los símbolos externos, no puedes confiar en qué tan bueno seas o qué tan bien hagas la ley si no hay algo que tú no puedes tener. Pero entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Si no es ninguna de estas cosas. Continuamos con los últimos 2 versículos, 28 y 29, dicen: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y esa es la clave. No viene de los hombres, sino de Dios. Si dice que no somos judíos exteriormente, o no somos cristianos exteriormente, sino en el corazón, entonces ¿a quién tenemos que acudir para que cambie nuestro corazón? O para estar seguros de que en efecto nuestro corazón sí ha sido cambiado. Sabemos que no hay nada en lo absoluto que podamos hacer para merecer algo de Dios. Entonces es por pura gracia. No hay vuelta de hoja. Y el hecho de que sea por pura gracia y de que nosotros no podamos hacer absolutamente nada para ganarlo, para poder llamarnos cristianos, para poder llamarse judíos, nos debería llenar el corazón de acción de gracias. Y eso es lo que derrumba toda esa jactancia del principio. El reconocer que es solo la obra de Dios tiene que quitar de ti cualquier jactancia, porque no eres mejor que absolutamente nadie. Yo no soy mejor que absolutamente nadie, ni que el peor asesino que sea allá afuera. Entonces, ¿de qué me voy a gloriar? ¿En algo que yo haga? ¿En un símbolo externo? No. Solamente en Dios. Solo porque Dios ha hecho la obra en nuestro corazón, podemos llamarnos cristianos. Entonces, ¿cómo me jacto? ¿Encuentran alguna manera para jactarse sabiendo que no hice nada? Yo no. Entonces, que estemos agradecidos. Que estemos agradecidos con Él. ¿Y cómo vamos a demostrar que estamos agradecidos con Él? Viviendo una vida contraria a lo que se describe aquí. Una vida centrada en Cristo, puestos nuestros ojos en Él. Y claro que no vamos a ser perfectos, pero nos vamos a esforzar cada día de nuestras vidas hasta nuestro último aliento por sí ser luz para el mundo, por sí ser guía para los ciegos, por sí ser maestros para los indoctos y para los niños. Dice Dios: el que me ama, me obedece. Y no hay de otra. No podemos demostrar amor a Dios si no es mediante obediencia. Y si no podemos obedecer, deberíamos cuestionarnos. ¿Soy salvo? ¿En verdad sí soy hijo de Dios? ¿En verdad pertenezco a su pueblo elegido? Y por su misericordia y gracia, hoy aún no es tarde.
Aún no es tarde para pensar en eso y arrepentirnos y correr a Cristo a sus pies. Hoy no es tarde. Hoy. Si no estás seguro, si dices, pues no puedo obedecer. El Hijo de Dios puede obedecer. No lo hace perfectamente, pero puede obedecer. Quiere obedecer. Entonces, si eso no es una realidad en tu vida, hoy estás a tiempo. Dios te ha dado el día de hoy para que te arrepientas, vayas a sus pies, tal vez en lágrimas, tal vez en desesperación, no lo sé, pero arrepentido completamente, buscando su rostro, buscando esa salvación, buscando que estas realidades puedan estar aquí adentro y no afuera. Que lo que la gente ve, lo que la gente dice, no es lo más importante. Lo importante está aquí adentro. Y eso es lo que va a reflejar. Debemos cuestionarnos. Si no somos hijos de Dios, corre a sus pies hoy, ya. Y si sí eres su hijo, si ya has cuestionado todas estas cosas, pero aún te falla, aún te falta, aún sabes que puedes mejorar, adelante, ve a Dios. Descansa en sus fuerzas, nada más. Porque las nuestras, y lo hemos comprobado, son muy pocas. Y se acaban fácil, y caemos fácil, y nos rendimos muy fácil. ¿Y por qué continuamos aquí? ¿Por qué estamos aquí en esta lucha espiritual que es increíblemente desgastante? ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos descansando en la mano de nuestro Padre. Entonces, no somos mejores que nadie. Debemos estar completamente agradecidos con Dios. Buscar honrarle, buscar que su nombre no sea blasfemado, que nuestro testimonio sea digno de un cristiano y que traigamos a más a este camino, que podamos predicar, que podamos evangelizar, que podamos traer a todos aquellos que nos rodean a Cristo. Y con traerlos no me refiero a que nosotros hagamos la obra, es de Dios obviamente. Me refiero a ser diligentes en lo que nos toca, compartir. Y que descansemos en Él. Que descansemos en que si somos sus verdaderos hijos, poseemos las realidades espirituales, poseemos el verdadero cambio interno. Las verdades espirituales nos pertenecen. Y reinaremos y estaremos con Él, con nuestro Dios, eternamente. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este mensaje de tu palabra, Señor, que es aplicable a todos y cada uno de nosotros. Seamos tus hijos o no. Ayúdanos a analizarnos, cada uno como deba, ya sea en arrepentimiento y en clamor a ti, o pidiendo tus fuerzas para poder obedecerte. Gracias, Señor, por este día de tanto gozo, por la exhortación que nos das como Padre amoroso. Ayúdanos a no jactarnos, a no confiar en lo externo y enfocarnos en nuestro interior. Te pedimos y agradecemos todo en el nombre de Cristo. Amén.